Kyron Richard Horman nació el 9 de septiembre del 2002 en Portland, Oregón, hijo de Desiree Young y Cain Horman. Desiree mencionó diferencias en la pareja y se divorció de Cain Horman 8 meses después del embarazo. A los dos se les había otorgado la custodia compartida de Kyron hasta el 2004, pero cuando a Desiree se le diagnosticó insuficiencia renal, que requirió una extensa intervención médica, Cain asumió la custodia total. A pesar de este hecho, Desiree seguía siendo una parte activa de la educación del pequeño. En 2007, Cain se casó con Terry Moulton, una maestra sustituta originaria de Roseburg, Oregón. Cain se involucró sentimentalmente con Terry alrededor del 2001, cuando él y Desiree estaban en medio del divorcio. Cain y Terry se casaron en 2007 mientras estaban en Kauai. En diciembre del 2008, Terry dio luz a su hija Kiara. El 4 de junio del 2010, Kyron fue llevado a la escuela por su madrastra, Terry, quien luego se quedó con él mientras asistía a una feria de ciencias. Terry dijo que dejó la escuela alrededor de las 8:45 am y que la última vez que recordaba haber visto a Kyron caminando por el pasillo hacia su primera clase. Sin embargo, nunca fue visto en su primera clase, una clase de matemáticas, y en cambio fue marcado como ausente ese día. Las declaraciones de Terry a la policía indican que después de salir de la escuela a las 8:45 am, hizo recados en 2 tiendas Freddie Mayers diferentes hasta las 10:10 am. Entre esa hora y las 11:39 am, Terry declaró que estaba conduciendo en un intento de utilizar el movimiento del vehículo para calmar el dolor de oído de su hija. Dijo que luego fue a un gimnasio local y se ejercitó hasta las 12:40 pm. A la 1:21 pm había llegado a casa y había publicado fotos de Kyron en la feria de ciencias en Facebook. A las 3:30 pm, Terry y su esposo Cain caminaron con su hija Kiara hasta la parada del autobús para encontrarse con Kyron. Sin embargo, el conductor del autobús les dijo que el niño no había subido al autobús después de la escuela y que llamaran a la escuela para preguntar por su paradero. Terry lo hizo, solo para ser informada por la secretaría que hasta donde todos sabían, Kyron no había estado en la escuela desde temprano ese día y que, en consecuencia, había sido marcado ausente. Al darse cuenta entonces que el niño estaba desaparecido, el secretario llama al 911. El 12 de junio, alrededor de 300 rescatistas entrenados estaban en el suelo buscando áreas boscosas cerca de Skyline Elementary. Pocas semanas más tarde, Terry Moulton falló 2 pruebas de polígrafo relacionadas con el caso de Kyron. La búsqueda de Kyron, que se prolongó durante 10 días y fue catalogada como la más grande en la historia de Oregón, e incluyó a más de 1.300 buscadores de Oregón, Washington y California. Una recompensa publicada por Información que conduzca al descubrimiento de Kyron, que inicialmente fue de $25.000, se expandió a $50.000 a fines de julio del 2010. Terry Horman apareció como invitada en un programa del Dr. Phil en 2016, durante el cual le dijo a Phil McGraw lo siguiente: "Me aconsejaron desde el principio las fuerzas del orden, mi marido en ese momento, los abogados al principio, que no dijera nada. Siempre he querido hacerlo, he pedido varias veces para hablar y no se me ha permitido". Ella negó tener alguna participación en la desaparición de Kyron y también declaró su creencia de que fue secuestrado y agregó lo siguiente: "Había un hombre en una camioneta blanca de marca Ford estacionada en la autopista 30 en el 7-Eleven que no es cerca de la escuela. Estaba actuando de manera muy extraña y uno de los empleados se dirigió a él porque había estado caminando de un lado a otro frente al 7-Eleven durante aproximadamente 1 hora.
Con tan solo 7 años de edad, la desaparición del pequeño motivó la búsqueda más grande del estado. En conjunto, detectives buscaron la identidad de una persona que fue vista en su camión el mismo día en que desapareció el pequeño, pero nunca llegaron a un nombre en concreto. Oficiales investigaron a Dee Dee Specher, una amiga de Moulton, y a quien los padres del desaparecido acusaron de estar involucrada en el crimen. Más allá de su cooperación inicial, Specher se rehusó a contestar todas las preguntas que la policía le hizo sobre Kyron. Además, tampoco quiso responder si lo conocía, y se negó a identificarlo en una foto. Finalmente, no fue considerada como sospechosa. Hasta la actualidad, no hay respuestas de qué ocurrió realmente con Kyron Horman y si está vivo o no. Si tenés alguna sugerencia sobre algún caso que quieras que hable en un próximo video, no dudes en dejármelo aquí debajo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.